Hola queridas amigas y amigos artenautas, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Auriga del Arte, bienvenidos a uno de los monumentos más extraordinarios y fascinantes de toda España, que no es otra que la Catedral de Burgos. La Catedral de Burgos es sin duda una de las más hermosas catedrales de España, si no la más bella de todas, con permiso de la de León. La verdad es que yo no sabría elegir entre una y otra, las dos me parecen magníficas y maravillosas. Y además se da la circunstancia de que esta catedral este año cumple la friolera de 800 años y se conserva bastante bien la señora. Es cierto que ha sufrido una restauración durante bastantes años, no sé si son 20 años, que la han devuelto casi a su primitivo esplendor. Lo cierto es que en el año de 1221 se colocó la primera piedra de este templo y además se construyó en sucesivas etapas. Hay que distinguir dos principalmente, una etapa de gótico clásico, que vamos a ver ahora en esta mismísima fachada, y otra etapa muy importante que ya es del siglo XV, donde encontramos elementos del gótico flamígero e incluso en el siglo XVI del Renacimiento. Vamos a ver cada uno de estos detalles. Además, se dio una circunstancia realmente extraordinaria en torno a la construcción de esta catedral, porque en esa segunda fase de la que hablaba, en la del siglo XV, vinieron a España, o a Castilla, una serie de artistas procedentes del norte de Europa, de Borgoña, de Flandes, de Renania, que se instalaron aquí y crearon auténticas generaciones de artistas que estuvieron trabajando en muchos lugares de toda España. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Gil de Siloé, procedente de Flandes, cuyo hijo fue Diego Siloé y trabajó en la Catedral de Granada, por ejemplo, donde murió. También tenemos a Juan de Colonia, que venía de Renania, es decir, de esa zona alemana de la orilla del Rin, cuyo hijo Simón de Colonia también trabajó muchísimo por toda España, y Felipe Bigarni, que era borgoñón, un magnífico escultor, que hizo muchos retablos, incluido el de la Capilla Real de Granada, de la que ya hemos hablado en alguna ocasión. Bueno, por supuesto, este monumento es Patrimonio Mundial de la Humanidad, declarado por la UNESCO. Aquí tenemos la fachada occidental, la principal, la fachada oeste, que sigue muy de cerca modelos franceses, recuerda mucho a Notre Dame de París o a Reims, y está organizada en varios niveles, en varios pisos, como estas catedrales francesas. El primer nivel tiene, como veis, tres grandes portadas en arco apuntado, que no dicen gran cosa, la verdad es que son un poquito sosas, no tiene mucha decoración escultórica ni nada. Esta central tiene incluso un frontón triangular de tipo clásico. El segundo nivel ya es más bonito, más rico, como veis tiene el gran rosetón y luego ventanales con lancetas y arcos apuntados entre gruesos contrafuertes, y en la parte superior, bueno, vemos también las gárgolas y esa galería calada que también es característica de estas catedrales francesas, recuerda muchísimo a Notre Dame de París, con una galería también de figuras monumentales, ¿no?, de esculturas. Las dos torres, también con gruesos contrafuertes con pináculos, son rectas, pero se rematan con unas bellísimas, unos chapiteles calados que se añadieron ya en el siglo XV y que son una de las señas de identidad de esta Catedral de Burgos, por las que se reconoce incluso vista desde muy lejos. Aquí tenemos una vista desde muy cerca de esta fachada en contrapicado, que bueno, todavía la hace parecer más vertical, más vertiginosa y más espectacular, con esas gárgolas que emergen por ahí. Por cierto, que aquí en la puerta central estaba previsto colocar unas puertas de bronce diseñadas por el pintor y escultor Antonio López, pero ha habido muchísimas protestas y al final no se han colocado. No sé si se van a llegar a colocar o acabarán expuestas en el interior, porque como digo, ha habido mucha gente en contra de dichas puertas, que tienen un diseño pues muy moderno y muy particular. Tanto estas bellísimas agujas caladas que rematan las torres, como, fijaos, el cimborrio que corona el crucero, son todo de la misma época, del siglo XV, y del mismo artista, Hans o Juan de Colonia, este artista alemán de la Renania que os comentaba antes, que realizó todo esto en estilo, como ya veis, gótico flamígero, en un derroche de pináculos, de decoración escultórica que lo hacen pues un complejo realmente formidable y espectacular.
La puerta del Sarmental, que es la fachada sur, es la puerta más antigua de la catedral y para mi gusto la más hermosa de todas. Tiene un estilo purísimo del gótico clásico y está formada, como veis, por una serie de arquivoltas en arco apuntado con muchísima decoración escultórica, entre las que se encuentran entre todas estas figuras los 24 ancianos del Apocalipsis. Tenemos un tímpano decorado a la antigua usanza, es decir, al estilo casi románico, con un Cristo en majestad en el centro, el Majestas Domini, y es decir, el Pantocrator rodeado del Tetramorfos, pero en este caso está todo, es decir, tenemos la representación de los 4 evangelistas con sus símbolos animales, ahí veis a la izquierda el águila y debajo el león, y a la derecha el ángel y el toro, pero es que también están representados los propios evangelistas, como veis, con figuras humanas sentados en esos scriptoria en actitud de escribir los evangelios. O sea que tenemos a estos personajes representados doblemente en su faceta humana y con sus símbolos zoomorfos. Luego tenemos debajo un bellísimo apostolado bajo esos doseletes. En el parteluz la imagen del abad, se supone el fundador de la catedral, del obispo Mauricio, si no recuerdo mal, y en las jambas también otra serie de santos y apóstoles. Rematan la portada esa serie de arquerías ciegas sobre columnitas y bueno, no he dicho que en la parte superior, estamos en uno de los lados del transepto, también tenemos un magnífico rosetón y encima de nuevo una galería calada con esas arquerías góticas y con sus correspondientes pináculos. Una hermosísima fachada que para mí, como digo, es la más bella de toda la catedral. En el lado norte encontramos esta puerta de la coronería, que es bellísima también, del siglo XIII, de nuevo sobre galería de arcos ciegos, trilobulados, algunos, unas jambas con muchas esculturas que recuerdan muchísimo a otras catedrales francesas. Yo me estoy acordando sobre todo de Reims y de Amiens, un estilo muy gótico francés, borgoñón incluso, y bajo estas arquivoltas apuntadas encontramos un tímpano con una representación en 2 registros, en la parte superior un Cristo en majestad con algunos instrumentos de la pasión como la lanza de Longinos a la izquierda o la columna de la flagelación a la derecha, sostenidos por ángeles. Tenemos la Virgen y San Juan, y debajo, bajo esos doseletes, lo que parece ser una escena del juicio final, donde se ve en el centro, más o menos, un poco a la izquierda, las puertas del cielo, y vemos a la izquierda los salvados, que serían esos personajes vestidos de nobles, de gentiles, y a la derecha algunos otros personajes que serían los condenados al infierno. Un sencillo pero elegante y hermoso juicio final en este tímpano de la coronería, bellísimo. Observad la serena y clásica belleza de los rostros de estas bellísimas esculturas de las jambas de la portada de la coronería. Son muy elegantes, muy finas, y a mí me recuerdan mucho a los de la Catedral de Amiens, por ejemplo. Es muy francés todo esto, aunque si os fijáis los pliegues ya revelan un mayor dinamismo que podría ser, bueno, una aportación, digamos, más hispana, más nuestra. Pero qué belleza, señores, qué esculturas más hermosas. Una vez en el interior de la catedral podemos admirar el bellísimo rosetón de la fachada occidental y esta nave principal. Son 3 naves longitudinales. Aquí podemos ver el triforio, muy hermoso, el claristorio con los ventanales y la sencillísima cubierta con bóvedas de crucería simple. Aquí se distingue muy bien esta primera fase del siglo XIII, digamos, del gótico clásico. Se distingue, como digo, de esta otra parte del crucero que ya dataría del siglo XV y que vamos a describir a continuación. La arquitectura del gótico clásico en sus catedrales está siempre formada por los mismos niveles. Tenemos aquí en principio la serie de arquerías o arcuaciones. Detrás se ve una de las naves laterales con sus bóvedas de crucería simple. Por encima tenemos el triforio, que en este caso es ciego, es decir, no tiene ventanas por detrás y está formado por arcos de medio punto con otros 5 arquitos y balconadas debajo. Y el tercer nivel ya sería el claristorio, que es el
de los ventanales. Por desgracia, las vidrieras originales se perdieron y todo ello se remata, por supuesto, con las bóvedas de crucería que coronan esta nave central de la catedral. Nos encontramos ahora en el crucero de la Catedral de Burgos, es decir, ese punto en el que se cruzan las naves longitudinales que vendrían por ahí por la derecha con el transepto que encontramos por la izquierda. Mirad por ahí el triforio, que es bellísimo, la decoración escultórica, el claristorio, por desgracia, perdió las vidrieras originales, pero fijaos lo que nos encontramos en la parte superior. Mirad qué maravilla, el gran cimborrio, era originalmente construido por Hans de Colonia en el siglo XV, pero en la primera mitad del siglo XVI se derrumbó y hubo que construirlo de nuevo. Lo hizo ya otro arquitecto, por supuesto, llamado Juan de Vallejo, en el siglo XVI. Construido sobre pechinas, tiene, como veis, ese remate con una cúpula totalmente calada, con esas tracerías de forma estrellada que lo convierten en algo pues maravilloso y excepcional. Es extraordinario, señores. Y justo en el centro del crucero, en su pavimento, encontramos el sepulcro de don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, y de su esposa, doña Jimena. En el lado norte del transepto encontramos esta espectacular escalera dorada de Diego Siloé del siglo XVI, inspirada en modelos italianos de Donato Bramante y hay quien dice que también de Miguel Ángel. Es claramente un estilo renacentista italiano, poblada de grutescos y de otro tipo de decoración renacentista. Esta escalera sirve para salvar el desnivel del terreno, ya que la catedral se construyó sobre una colina y el piso de esta catedral es mucho más bajo que la puerta de la coronería, que está ahí arriba, y para ello pues fue necesario crear esta escalera, que es una maravillosa obra de arte del Renacimiento. El bellísimo retablo de la Capilla Mayor es una obra renacentista admirable de madera dorada y policromada con varios pisos y calles, y es grandioso, como podéis ver. Ocupando varios tramos de la nave central encontramos la impresionante sillería del coro, que se le encargó a Felipe Bigarni a principios del siglo XVI, en 1506, tras haber realizado el retablo de la Capilla Mayor de Granada. Aunque por supuesto trabajó más gente, aquí también trabajó Diego Siloé, y tiene más de 100 asientos hechos en madera de nogal, la mayoría decorados con relieves que representan escenas religiosas del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero también tiene otras representaciones más paganas y más profanas, digamos, más propias del primer Renacimiento. Por supuesto, toda catedral que se precie debe tener su girola o deambulatorio, que es toda esta nave que rodea al altar principal, cubierto con bóveda de crucería simple, y vamos a recorrerlo a ver qué encontramos. Y en esta girola lo que encontramos es un maravilloso trasaltar decorado con diferentes escenas de la Pasión de Cristo, que son obra de Felipe Bigarni, ese escultor borgoñón del que os he hablado, que también hizo otras muchas obras en España, como el retablo de la Capilla Real de Granada. Esta capilla del Condestable es obra de Simón de Colonia, el hijo de Hans de Colonia, de finales del siglo XV, por tanto de estilo gótico tardío o gótico isabelino, como dicen algunos. Tiene 3 magníficos retablos en madera dorada y policromada, pero lo que más destaca sin duda es su soberbia arquitectura. De planta octogonal, tiene grandiosos ventanales de gótico flamígero y destaca, por supuesto, esta cúpula totalmente calada y estrellada que le da una intensa luminosidad y una grandísima elegancia. Fijaos qué maravilla, qué belleza, señores. Yo estoy emocionado ahora mismo, me encanta.
El retablo central de esta capilla del Condestable es obra de Felipe Bigarni, madera dorada y policromada. Tiene en su banco o predela varias escenas, concretamente en el centro el nacimiento, ¿no?, el del Niño Jesús, a la izquierda la Anunciación, a la derecha la Visitación, como puede verse, y la escena central superior es la presentación del Niño Jesús en el templo. Todo en un estilo ya de transición hacia el Renacimiento, o sea, finales del gótico e inicios del Renacimiento. Al cruzar esta reja situada a los pies de la catedral, en la nave lateral sur, accedemos a esta capilla de la Presentación, que es una capilla del siglo XVI, ya en estilo plenamente renacentista, con bellas decoraciones escultóricas. Conserva las tumbas de algunos obispos de la catedral de Burgos y, como veis, pues de nuevo con esta arquitectura octogonal, poligonal, con bóvedas caladas, que es un poco la marca de fábrica de esta segunda etapa de la construcción de la Catedral de Burgos, de los siglos XV y XVI. Es realmente hermoso. Bueno, y ahí junto al rosetón hay una curiosidad que no podía dejar de mencionar. Se trata del famoso papamoscas, que es un autómata, un muñeco, lo veis ahí sobre el reloj, que en los cuartos y a las horas en punto pues toca esa campana y abre y cierra la boca, para deleite de todos los turistas que se hallan aquí congregados junto a mí. Y terminamos la visita a la bellísima Catedral de Burgos echando un vistazo a su elegante claustro. Observad sus tracerías góticas, esos ventanales, la cubierta con bóveda de crucería simple, que viene a completar este conjunto arquitectónico que constituye uno de los ejemplos más hermosos del arte gótico en España. Bien, pues esto es todo desde la Catedral de Burgos. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle a me gusta. Y naturalmente, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal El Auriga del Arte. Hasta otro capítulo, amigos.